Paz de Cristo, jóvenes. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Le voy a invitar a que sonría con el que tiene a un lado. Enséñale los dientes. Sonríale, dígale qué bueno que estás aquí. Si no lo conoce, pues es una buena oportunidad para sonreírle y conocerla. Dice la palabra que el corazón contento hermosea el rostro. Y yo creo que hay aquí en este lugar solamente jóvenes, señoritas, hermosos, hermosas, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos hemos gozado con la alabanza, nos hemos gozado danzando. ¿Cuántos danzaron? Nos hemos gozado de estar reunidos y hemos escuchado ya a Jaciel y a quienes estuvieron participando de los diferentes lugares donde venimos, de toda la nación. Se cumple la palabra que dice del este, del oeste, del norte y del sur. Hoy estamos en el centro para levantar una alabanza al Rey de Reyes, Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo. Y estaremos recibiendo palabra en diferentes momentos durante esta mañana. Creo que mensajes breves, pero que serán de mucha bendición para tu vida, para nuestra vida, y que podamos acercarnos más a Jesús, acercarnos más a la presencia de Dios, porque el propósito por el cual estamos en este lugar es para que el Señor toque nuestra vida, para que el Señor llene nuestro espíritu y vayamos y cumplamos con sus propósitos para este tiempo. Quiero leerte lo que dice la Escritura, que escuches lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Dice de la siguiente manera: después Jesús subió a un lugar alto y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Simón y Judas. Y el Señor sigue llamando jóvenes, hombres, mujeres, para que vayan y cumplan con su gran comisión. Por eso estamos hoy en esta mañana aquí, en el nombre de Jesucristo. Oremos y pidamos a Dios que Él nos hable en esta mañana. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos en este lugar. Estamos convencidos de que tu presencia, Señor, está aquí entre nosotros. Tu palabra dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Hoy, Señor, queremos escuchar tu voz, queremos sentir tu presencia. Y si hemos venido, Señor, con alguna duda, con algún pensamiento que nos aleja de ti, yo te pido que tu palabra venga, Señor, convenza, dirija, ilumine nuestro caminar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor porque Él está en este lugar. Ocupa tu asiento unos momentos. A ver si después encargó una botita de agua, ¿no? A ver si tienes ahí un mensaje con él. Hoy quiero hablar el tema que me corresponde compartir a la juventud en esta mañana. Está titulado Jesús nos eligió. ¿Puede decirlo conmigo? Jesús nos eligió. Mira, cuando vemos esta idea de que Jesús llama a algunos personajes, algunos de ellos ni siquiera eran hombres que tenían una historia religiosa o que tuvieran quizá algún estudio acerca de la Biblia. Eran personas que estaban en sus oficios, en sus actividades. Algunos eran carpinteros, otros eran pescadores, algunos eran agentes en el gobierno, y el Señor pone su mirada en ellos y los llama, así como te llamó a ti. No sé en qué condición estabas, no sé qué carrera estudiaste o en qué escuela estás, de qué familia eres,
de qué país naciste, pero una cosa sí sé, es Dios el que nos ha llamado. Jesucristo puso su mirada en ti y en mí, y ahora estamos aquí para servirle. A diferencia de la manera en que los judíos establecían discípulos, Jesús viene y cambia la manera. Los judíos tenían que estudiar ciertas escuelas, y cuando terminaban algún grado con algún familiar, se matriculaban bajo la enseñanza de algún maestro. Es decir, iban a las sinagogas, a los lugares donde estaban los fariseos, los escribas, los conocedores de la ley, y entonces se anotaban en la escuela de aquel fariseo, como quien llena una solicitud para ingresar a una universidad. El fariseo pues tomaba la solicitud y veía el conocimiento de aquel que aspiraba a ser discípulo, y decidía si podía o no ser su discípulo. De ahí que el apóstol Pablo, entre sus credenciales, le reconocían que fue educado a los pies de Gamaliel. Reconocían que Pablo era alguien que había pasado por toda la enseñanza hebrea y judía. Sin embargo, aparece Jesús, y andando entre la comunidad y andando entre el pueblo, da una palabra y les dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los elegí para que estén cerca de mí y sean bendecidos y sean prosperados y tengan mi espíritu y vayan y den fruto. Alguien que tenga esa promesa, déle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él nos llamó. Entonces Jesús elige a los discípulos en la condición que ellos estaban. En este tiempo, en ocasiones nos cuesta entender que Jesús puede llamar a alguien que no conoce de Dios, que pueda llamar a alguien que vive lejos de Dios. Quizá en algún momento tú te has sentido indigno o inmerecedor de ser elegido o llamado por Dios. Tienes el anhelo, el deseo, pero en ocasiones nuestro pensamiento, nuestra propia argumentación nos dice que somos inmerecedores de servir a Dios, de seguir a Jesús. Sin embargo, hoy el Señor viene y te recuerda esta palabra y aquieta tu corazón, se sienta a un lado de ti y te recuerda y te dice: no me elegiste tú a mí, sino que yo te elegí a ti. En esa condición en la que estabas, en ese lugar donde llorabas, en esa dificultad, en ese desierto, yo te llamé, yo puse mi mirada en ti. Eso se llama misericordia, eso se llama gracia del Rey de Reyes y Señor de Señores. De tal manera que hoy durante este congreso estaremos acercándonos a ese Jesús, el cual habla la palabra, a ese Jesús que quiere tener una relación cercana con sus discípulos, con aquellos que Él ha llamado, con aquellos que Él eligió con un propósito. Jesús caminaba entre la comunidad y al menos algunos de ellos estaban cansados de tanto intentar, cansados de tanto trabajar. Y Jesús llega a aquel lugar y comienza a predicar el mensaje del evangelio. Y después de predicar, se levanta y le dice a aquellos dos pescadores, les dice: lancen la red otra vez. Y entonces Pedro argumenta y dice: Señor, hemos trabajado toda la noche. Además, ¿tú qué vas a saber de pesca? Sé que tú eres carpintero, sé que acabas de predicar un mensaje del reino, pero quien sabe de pesca somos nosotros, mi hermano y yo, Andrés y Simón. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos está llamando y nos dice: yo quiero entrar en tu vida, yo quiero estar en tu corazón? Pero nosotros argumentamos nuestro problema y decimos: Señor, he estado intentando,
Señor, no sabes qué tan difícil es mi circunstancia. No sabes cuál es mi pasado. No sabes cuál es mi historia. Sin embargo, aquel que le enseñó a aquellos hombres a pescar es el que te formó en el vientre de tu madre. Es el que te está llamando y te está diciendo: yo quiero estar contigo. En su lenguaje, Jesús entra en la vida de aquellos hombres y les dice: lancen la red otra vez. Y Pedro, un poco más atrevido, dice: bueno, la vamos a lanzar, pero conste, no es porque nosotros querramos pescar, sino porque tú nos estás diciendo, y en tu nombre echaremos esta red. Y el Señor dice: lánzala. Y dice que la lanzó, y conocemos la historia, que fue una pesca milagrosa. Y sacaban peces y se llenaron las 2 barcas, y llamaron a los demás pescadores y llenaban más barcas, porque así es la presencia de Dios. Cuando lo dejas entrar en tu vida, Él entra en tus asuntos y comienza a arreglar lo que estaba mal. Jesús les enseñó, les dijo: yo tengo más que darles que ustedes que pedirme. Jamás habían visto ellos una pesca de tal magnitud. Sin embargo, ese día apareció Jesús, y aquello que no podemos ver, cuando Jesús aparece, dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no puedes ver en tu vida. El Señor tiene mucho más para darnos que lo que nosotros podamos pedir. Jesús eligió a sus discípulos. Pablo más adelante explica y dice: en esto consiste el amor, no en que hayamos amado nosotros al Señor, sino que Él nos amó primero, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo eligió la cruz para que tú y yo tuviéramos salvación. Por eso hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi alabanza, aquí está mi oración. Alguien que trajo alabanza, alabe y glorifique el nombre del Señor. El Señor nos llamó en condiciones distintas. Hay quien puede decir: bueno, es que yo no crecí en la iglesia, o bueno, es que mis papás no están en la iglesia, o quizá no tengo tal estudio, y ponemos diferentes argumentos. No tengo alguna capacidad, o soy muy joven. Sin embargo, eso no es lo que Dios ve. Fíjate cómo es que Dios nos llama. Imagínate que tú fueras un agente de, ¿cómo se llama? Real estate, que vende terrenos, ¿verdad? Tú llevas a la persona a ese lugar y le dices, le muestras el terreno, y tú hablas de lo que aún no existe en ese lugar para poder tener potencial. Nosotros solamente vemos un lugar vacío, algo de tierra, algunas metros, acres de distancia, y entonces el buen vendedor comienza a decir: aquí puede construir una casa, y entonces en esa casa puede tener 3 habitaciones y una cochera para sus carros, puede construir una alberca para que nade con sus hijos, puede poner un árbol que le dé una sombra muy agradable durante la tarde, y comienza a desarrollar la visión. Y nosotros comenzamos a imaginarnos aquello, aunque no existe. Así es el evangelio de Jesucristo. Dice la escritura que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Y cuando el Señor te llama, cuando el Señor pone su mirada en ti, es porque Él está viendo lo que aún tú todavía no puedes ver. Él está viendo en ti aquel predicador, aquella mujer, aquel hombre que va a ser bendecido por el resto de sus días. Y entonces Jesús pone su mirada en nosotros y nos llama, y no nos ve como nosotros nos vemos frente al espejo. Nos vemos frente al espejo y decimos: ya me salió un granito nuevo, o ya necesito bajarle las hamburguesas, o no me gusta este color de cabello,
o quisiera ser un poco más alto, etcétera. Nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos, pero el evangelio de Jesucristo es por fe, en fe y para fe. Y el Señor pone su mirada en los jóvenes en este tiempo. El Señor pone su mirada en ti para que cumplas un propósito. Quizá nosotros nos vemos con limitaciones, pero Dios ve el potencial que hay en tu boca, en tus manos, en tu ministerio, en tu casa, en tu red, en tu célula, en tu iglesia, en tu escuela, en tu familia, en tu vecindario, porque el Señor está proyectando una visión en la vida de la juventud. Por eso el Señor toca y una vez más a la puerta y nos habla en un congreso, nos habla en una conferencia, nos habla en una célula, en una celebración en la iglesia, y nos está recordando y nos está llamando una y otra vez. Jesús tiene una forma distinta de establecer sus discípulos. El pensamiento judío decía: primero te preparas y entonces podrás estar listo para ser mi discípulo. Sin embargo, Jesús nos llama en esa condición en la que estamos, con nuestros miedos, con nuestras limitaciones, con nuestras dificultades, con nuestros errores. El Señor nos llama y nos quiere sacar de esa condición y llevarnos a un lugar donde hay pastos verdes, donde hay aguas de reposo, donde no hay angustia, donde no hay tempestad, sino que su Espíritu está con nosotros. Entonces Jesús llama a sus discípulos y comienza a entablar una relación con ellos. No fue un cambio inmediato, paz de Cristo. Cuando el Señor te llama, pasamos por un proceso no intelectual, un proceso interior, del pensamiento, de las emociones, de la fe. No lo sentaba en una clase, sino que les decía: vamos a ir a aquella aldea y vamos a cruzar al otro lado de las aguas. Y entonces ahí había una lección que pasar. Los discípulos sabían que Jesús sanaba enfermos, liberaba endemoniados, que los fariseos lo increpaban y él respondía con sabiduría. Pero el discipulado de Jesús no solamente fue llamarlos, sino estar con ellos en los diferentes momentos. Y entonces todo lo que sucedía alrededor de los discípulos tenía un propósito. Cuando Jesús te llama, todo lo que ocurre en tu vida tiene un propósito. Aunque parezca difícil, aunque no lo entendamos, el Señor les dijo: vayamos allá al otro lado, tenemos algo que hacer a aquel lugar. Y dice que iban en la barca y se levantó gran tempestad, de tal manera que la barca parecía que se hundía. Y los discípulos que habían visto a Jesús sanar, liberar, hacer milagros, predicar, comenzaron a tener miedo. Estaban atemorizados en medio de aquella tormenta. Yo me imagino que Jesús le dijo a Pedro: ¿qué no eres pescador? ¿Qué no sabes andar en lo profundo de la mar? ¿Qué no te acuerdas cuando te llamé y me dijiste: ¿tú qué vas a saber de pesca? Pedro estaba atemorizado, de tal manera que bajaron donde estaba Jesús y le dijeron: hey, levántate, ¿qué no estás viendo que nos hundimos? Eso somos tú y yo cuando estamos en medio de la adversidad. La palabra nos enseña que tenemos que correr hasta donde está el Señor. Y tenemos que decirle: Señor, ayúdame, sálvame, estoy pereciendo, siento que me hundo, pero yo sé que tú estás aquí conmigo y yo sé que tú tienes la última palabra. Si tú hoy viniste con una adversidad, si tú hoy llegaste con un problema, quiero decirte que aquí está aquel que calla las tormentas, aquel que sana a los enfermos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo. Aún la adversidad nos enseña a conocer más a Jesús. Dice que se levantó, salió y cayó la tormenta y los vientos.
Los discípulos habían estado con Jesús en diferentes momentos, pero cuando sucede aquello, dice que los discípulos preguntaron entre ellos y dijeron: ¿quién es este? Que aún los vientos, las aguas, la tempestad lo obedecen. No solamente tiene poder para liberar demonios, para sanar enfermos, para argumentar sobre el reino de los cielos. Este no puede ser un profeta, como dicen nuestros hermanos judíos. Este no puede ser como Juan el Bautista. Este Jesús, solamente con el poder de Dios en él, puede hacer estas cosas, porque Dios mismo habitaba corporalmente en Cristo Jesús y tiene poder y autoridad para calmar las tormentas. Cuando el apóstol Pablo dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, nos está remitiendo a este momento. Cuando venimos y traemos la palabra este tiempo, hoy nosotros no pasamos por tormentas, porque ya no andamos en barcas, ahora andamos en Uber, ¿verdad? Quizá alguien anda en un Tesla. Pero nuestras tormentas suceden en el pensamiento. Se levanta la angustia, se levanta el temor, se levantan las dudas. Y estás por la noche pensando, estás dándole vuelta a aquella situación, estás pensando: ¿y si no hubiera pasado aquello? Si las cosas hubiesen sido diferentes, si tan solo pudiera tener esto o lograr aquello. Y está la tormenta una y otra vez dando vuelta en el pensamiento. ¿Cuándo podré alcanzar aquella respuesta? ¿Cuándo habrá de suceder aquello? Y no puedes dormir y estás ahí a las 1 de la mañana y lo único que haces es tomar el teléfono y scroll para callar la tormenta. Pero en cuanto sueltas el teléfono, otra vez vienen los pensamientos. Ese es el momento cuando los discípulos dijeron: no podemos por nuestras fuerzas, no podemos por nuestros medios, hay que levantar a Jesús. Y hoy venimos a invocar el nombre que es sobre todo nombre, aquel que tiene autoridad para hablar a la angustia, a la depresión, al miedo, a las heridas y sanarlas con la palabra. Pablo nos dice: cuando estés en esa circunstancia, clama a Jesús, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Claro está que Jesús pasó con ellos, con sus discípulos, momentos de tempestad, momentos de alegría. Jesús deseaba estar con sus discípulos y terminaba la conferencia y se iban a comer. Ahí está Jesús. Cuando sales de este lugar y vas a ver, díganme algún lugar a comer. ¿Alguien in and out? ¿Sí hay aquí in and out? Ahí en esa mesa, ahí está Jesús. Porque Jesús no solamente se quedaba en la prédica. Jesús predicaba a las multitudes y les hablaba y los sanaba. Pero después de eso Jesús se iba con sus discípulos a alguna casa y servían la mesa y comenzaban a hablar y les decían: Señor, mientras tú estabas predicando y estabas orando, nosotros oramos por un endemoniado y fue libre. Oramos por alguien que estaba fuera de sus cabales y fue libre. Y Jesús los escuchaba y les decía: no se alegren por eso solamente, regocíjense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Jesús estaba hablándoles aún más. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa con aquellos jóvenes, ahí está Jesús con nosotros. Y entonces nosotros somos la voz de Jesús. Y vemos a alguien angustiado, y vemos a alguien con un problema, y comenzamos a hablarle palabra, y comenzamos a compartirle lo que Jesús hace en las vidas, y comenzamos a decirle el poder de Dios para este tiempo. Que Jesús no se queda en el culto,
no se queda en esta celebración. Jesús está en el templo y está en las casas. Jesús estaba en las aldeas, caminaba entre la multitud. Incluso dice que se sentaba con los pecadores y le decían: este Jesús, amigo de los pecadores, así lo catalogaban. Porque el Señor estaba yendo ahí donde estaba la necesidad, ahí donde había dificultades. Llegaba Jesús y traía esperanza, traía sanidad, traía una respuesta, traía una palabra de bendición. Y hoy ha venido esa palabra, hoy ha venido ese Jesús, hoy está en este lugar. Alaba su nombre, glorifica su nombre, porque a eso hemos venido. Jesús los llama, pero permanece con ellos. Y eso hace la diferencia. Cuando alguien está con nosotros en los momentos difíciles, eso hace toda la diferencia. Fuimos llamados para que, así como Jesús, acompañemos a nuestros amigos en medio de las dificultades, para que juntos oremos, para que juntos busquemos a Dios, porque los discípulos no son perfectos. Porque cada uno de los discípulos tenía sus defectos y debilidades, como los tenemos nosotros. Pero el verdadero crecimiento se da en grupos, ahí en los hogares, ahí en las reuniones, con amigos que te acercan a Dios, con amigos que conocen de la palabra, con aquellos que te dan una palabra de aliento, aquellos que no te hablan desde sus ideas, sino desde la Biblia y de la palabra. Ahí está Jesús hablando a través de la red juvenil de los Estados Unidos, llevando un mensaje de salvación, un mensaje de paz. A eso nos ha llamado el Señor. Jesús era un hombre cotidiano. Llegaba a casa de Marta y de María y se sentaba. Y ahora ya nos modernizamos, pero la cultura en aquel tiempo era que llegaba quien estaba de visita, y imagínate que llegas a una casa, te desabrochan los zapatos, te quitan los calcetines, te lavan los pies con sales Epsom, ¿verdad? Y te llevan bueno, depende, alguien un Starbucks, alguien un té, alguien un Coca-Cola. Yo pensé que iban a decir amén. Jesús era sencillo. Y entonces llegaba la casera y decía: ¿qué no ves que hay tantos trastes sucios y tanta ropa por planchar y tantas cosas por hacer? Y dice: tranquila, le dice, ella ha elegido estar aquí conmigo porque he traído una palabra de bendición, porque sé que están pasando por un momento difícil. Por eso los jóvenes y la iglesia hoy en día llega a las casas, hogares donde hay muchas cosas que hacer durante el día. La gente llega de trabajar, la gente llega de la escuela, la gente llega de sus asuntos, y entonces aparece la palabra. Se levanta Jesús en medio de aquella casa y dice: tranquilos, ha venido una palabra de fe, ha venido una palabra de sanidad, ha venido una palabra de esperanza, ha venido una respuesta para tu vida. Marta estaba preocupada, como quien llega a la iglesia o al estudio bíblico con un diagnóstico médico que le es contrario, con una deuda, con un problema. Pero ahí en aquel lugar Jesús se levanta y comienza a hablar a sus discípulos, comienza a hablar a aquellos que están cerca de él, y les dice: no desconozco yo el dolor de la humanidad, no desconozco yo el dolor de padecer una traición, no desconozco yo el dolor de ser rechazado, no desconozco yo el dolor de no tener casa o propiedad, no desconozco yo el que un amigo te dé la espalda, o el estar en una situación difícil, o el aún padecer sin tener respuesta. ¿Qué no dijo Jesús en la cruz? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y en ocasiones tú y yo nos sentimos abandonados, pero viene Jesús y te dice: yo soy aquel que venció la enfermedad en la cruz. No estás solo. Jesús está contigo en la escuela, en el trabajo, en tus relaciones personales. Hay quien anhela encontrar esposa, esposo, y Jesús
¿O están bien interesados en la plática o no? Yo pensé que iban a decir amén. De perdido que te escuche el que está a un lado. Ya es una indirecta. Aún en eso está Jesús. Cuando el Señor nos llama con un propósito, nosotros encontramos en Jesús la respuesta a toda circunstancia. Paz de Cristo, jóvenes. Escuchamos el programa de la iglesia, así como Jesús. Recibimos un manual, recibimos un estudio bíblico. Hay quienes reciben un cargo o una responsabilidad en un ministerio, en una célula. Y eso es parte de la vida de la iglesia. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir continuamente con Él. Jesús no nos presenta como, Él es el hijo de fulano, Él es el líder de tal cosa. No, el Señor nos conoce por sus discípulos. En esto sabrán los demás que son mis discípulos, en que se amen unos a otros y que hagan lo que yo les enseñé. El lugar más alto al que podemos aspirar es a ser discípulos de Jesús. Y el Señor ha levantado una generación de jóvenes para que lleven a Jesús en su diario vivir. No somos una iglesia que nos quedamos con la experiencia del culto. No somos una iglesia que pasamos, lloramos, brincamos y salimos del lugar de reunión y nuestra vida no tiene nada que ver con la iglesia. No, Jesús dice, mis discípulos, paz de Cristo. Es diferente a la idea de membresía. La iglesia apostólica tenemos esa forma de estructurar nuestros distritos y decimos, ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? ¿Cuántos miembros hay en la red o en el distrito? Sin embargo, Jesús va más allá y dice, no solamente sean miembros allí en el templo, sean mis discípulos allá en la barca, allá en la escuela, allá en la casa, ahí con tus amigos. Yo estoy contigo, yo voy contigo, tú eres quien habla en nombre mío. Jesús permaneció con sus discípulos en los momentos difíciles, pero también en las alegrías. Jesús no era, como dicen, agüitado. Jesús le gustaba estar en la fiesta. En una boda convirtió el agua en vino. Otra vez iba entrando él a Jerusalén, ¿no? Y se escuchaban los cantos, Hosana. Y Jesús se detuvo y dijo, a ver, tráiganme aquel pollino de asna. No voy a entrar así como cualquiera, voy a entrar de una manera triunfal. Y le trajeron aquel pollino y entró por Jerusalén haciendo fiesta. Jesús era creativo. Jesús está en todos los lugares en donde nosotros le necesitamos. Ahí está. Él es el que hizo los cielos, la tierra. Él es el que hizo tu vida. Jesús quiere estar contigo en toda circunstancia, en todo momento. El discipulado de Jesús al elegir a sus discípulos, esto es lo más importante. He dicho que Él los llamó sin merecerlo. He dicho que permaneció con ellos en los diferentes momentos de su vida. No se escandalizaba Jesús. Cuando supo que Pedro lo iba a negar, Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces, pero yo he rogado para que no falte tu fe. No se escandalizaba ante las deficiencias, los defectos de sus discípulos, porque el Señor, además de elegirnos y estar con nosotros, tiene una visión para ti y para mí. El Señor es el Dios de la fe. Dice el libro de los Hebreos que aquellos que Dios elige en el Antiguo Testamento, no dice que fue por su habilidad, no dice que fue porque eran buenos en la pelea a través del ejército, no dice que la corona los facultaba. Él usaba diferentes hombres desde el Antiguo Testamento, y en los Hebreos se relata este secreto y dice, por la fe
conquistaron reinos. Por la fe hicieron correr ejércitos enemigos. ¿A qué no era porque eran buenos en pelea? No, porque tenían fe en que Dios algo iba a hacer en sus vidas. Por eso el joven debe caminar con fe, hablar con fe, orar con fe, andar con fe, porque es por medio de la fe que el Señor nos lleva a aquel lugar a donde aún no hemos llegado. Por la fe conquistaron reinos. Esos eran los retos de aquel tiempo. Hoy, ¿cuál es tu reto? ¿Cuál es tu desafío? Quizá tu familia no está en el camino de Dios. Quizá quieres terminar tus estudios en la universidad. Quizá quieres encontrar un mejor trabajo. Quizá quieres quiero escucharlos. Quizá quieres encontrar esposa o esposo. Unos tres. Quizá quieres avanzar en tu ministerio. Pero mira, estar al frente de un liderazgo es por fe. Fe en que Jesús está conmigo. Fe en que el Señor me llamó. Quizá tenemos algo de eso, porque somos la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Caminamos por fe y andamos por fe. Jesús llama a jóvenes que tengan una expectativa de vida, que vean hacia el futuro, que vean hacia adelante y digan: yo soy tierra fértil, yo soy un discípulo que el Señor me llamó. Ese Pedro al que el Señor llamó en la barca, luego lo negó. Le dijeron: oye, tú eres de los que andaba con Jesús. Un adolescente le dice. Y Pedro dice: no, yo no soy de esos. Sí, hablas como ellos. Y dice que empezó a maldecir. Ese mismo que negó a Jesús, unos días después, estaba sentado en el aposento alto y estaban orando y cantando y empezaron a hablar todos en lenguas. Y yo me imagino que él todavía recordaba que había negado a Jesús. Él se señalaba y decía: pues ¿quiénes somos nosotros para recibir esto? Sin embargo, comienzan a decir los que escuchaban: hey, estos están borrachos, estos algo comieron o tomaron. Y aquel Pedro que había negado a Jesús, viene la visión y se cumple lo que Jesús le dijo en la barca: Pedro, así como me has respondido. Jesús les dijo: ¿quién dice la gente que soy? Dice: unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un fariseo, otros dicen que vienes del desierto. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro es el primero en responder y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en aquel lugar, cuando estaba ahí la alabanza, la adoración, se levanta Pedro por el impulso del Espíritu y por el impulso de la visión. Y él decía: yo no puedo hablar, yo quién soy para hablar. Pero recordaba las palabras de Jesús que le decía: yo te llamé para que seas pescador de hombres. Deja esas redes y vas a ir a predicar. Yo te doy las llaves del reino de los cielos para que estés al frente de la iglesia. Y esa visión, ese impulso no lo dejaba, y se levanta y les dice: esto es lo profetizado por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Alguien que tenga fe para profetizar sobre su vida. Alguien que haya venido con expectativa hoy, que pueda decir: Jesucristo me sana, Jesucristo me restaura, Jesucristo me levanta. Oh, en el nombre de Jesucristo, comienza a hablar esa palabra y a declarar lo que el Señor te ha llamado. Hay quien puede ver sus defectos, pero el Espíritu que está en ti comienza a impulsarte en fe. El ministerio de alabanza que me ayude. Comienza la presencia de Dios a impulsarte. Y algunos, como Jeremías, dicen: yo no quiero ser profeta, yo no quiero servir a Jehová de los ejércitos. Pero Jeremías cuenta su experiencia y dice: pero hubo algo dentro de mí
que fue más fuerte. Porque la visión y la fe son más fuertes que todo argumento. Escucha bien. Cuando nos subimos a un avión, ¿cuántos vinieron en avión? Tú te subes en el avión y lo que controla ese avión en ese momento es la ley de la gravedad que lo mantiene en la pista. El piloto enciende las turbinas y comienza a soltar el freno y ese avión comienza a avanzar y comienzan las turbinas cada vez más rápido, cada vez más fuerte, y entonces el avión comienza a levantarse un poco. La ley de la gravedad sigue operando. Sin embargo, ahora ese avión lo gobierna la ley de la aerodinámica. Así es la fe. Hay leyes que en ocasiones nos limitan. Hay circunstancias en nuestra vida que si las vemos sin fe no hay esperanza, no hay respuesta. Pero el Señor comienza a venir a tu vida y viene la alabanza y viene la palabra y vienen los cánticos y comienzas a orar, comienzas a derramar lágrimas y algo sucede en tu vida. Es que comienzas a elevarte en fe, es que comienzas a caminar como lo hizo aquel hombre que caminaba los caminos de Dios. La red juvenil de los Estados Unidos tiene que caminar en fe, porque el que te llamó se llama Jesucristo. Si tú lo crees en esta tarde, yo te invito a que alabes y glorifiques el nombre del Señor. Pónganse de pie. Ya estarían cantando. Aquí hay lugar para algunos 100, 80, y yo quiero invitar a aquellos que hoy con fe quieran venir con el Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, ayúdame. Que tu espíritu, que tu presencia me lleve a ese lugar al cual tú has planeado para mí. Hay quien va a recibir visión en esta mañana. Hay quien va a recibir el propósito de Dios en su vida. Hay quien va a comenzar a ver en visión lo que Dios quiere hacer en él. Hay quien va a comenzar a recibir la confirmación de Dios para su vida. Algunas de ellas, el Espíritu Santo va a comenzar a hablar e impulsarlas en fe. Aquí está tu presencia. Comienza a hablar con Jesús. Comienza a hablar con el Espíritu, porque cuando hablas en el Espíritu, misterio, hablas con Dios. Ahora, Señor, comienza a ministrar los corazones. Aquí estamos, Señor. Tanta gracia yo no quiero recibir. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida. Llévame al lugar, Señor, que has preparado para mí. En el nombre de Jesucristo. Ahora, Espíritu Santo, ahora recibe la presencia de Dios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Toca, Señor, ministra. Oh, aleluya. Hermosa es tu presencia. Presencia que rompe cadenas. Presencia que calla las tormentas. Oh, aleluya. Comienza a caminar en fe. Comienza a pedir con fe. Oh, aleluya. Gloria a Cristo. Ahora, Señor, que tu palabra y tu presencia nos ministren. Habla con el Señor en esta mañana. Oh, aleluya, gloria a Dios. Lo que viste en mí,
libre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Yo encuentro mi lugar en ti. La, la, llévame, llévame a ese lugar seguro, a tus cámaras de amor.